Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42, hoy 4 de enero de 2020. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más aparece un gran personaje como es San Juan Bautista, quien, fijándose que Jesús pasaba, dice a sus discípulos, a los que le seguían: Este es el Cordero de Dios. Lo señala con claridad, sin rodeos. No tiene ni siente envidia de Jesús. No piensa en que Jesús le va a hacer sombra, en que le va a quitar la fama, en que él va a pasar a segundo plano. No piensa en esas cosas, sino todo lo contrario. Él sabe que Jesús es el Maestro, el Mesías, el esperado, el que tenía que venir al mundo para salvar al género humano, para ofrecerse como víctima de propiciación por nuestros pecados. Juan sabía que Jesús es el que iba a venir a enseñar la buena nueva. Juan sabe que tiene sus limitaciones, que es un hombre mortal, y por eso va a decir claramente a sus discípulos: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como diciendo: síganle a él, vayan con él, aprovechen esta oportunidad única en la vida que quizás se pueda presentar. Anden con él, no me sigan ya a mí, sino a él. Esto nos lleva a pensar que, si bien tenemos todos muchas cualidades, muchos talentos, pero también no las tenemos todas. Tenemos nuestros defectos y tampoco tenemos cualidades o talentos para otras cosas. Y por eso no hay que arrogarnos, ¿no?, todo para nosotros. Siempre hay que pensar en los demás, es decir, que otros también pueden tener mejores cualidades, tienen mejores cualidades y pueden hacer este trabajo mejor que yo. No hay que dejarnos invadir por el egoísmo. Los 2 discípulos, cuando oyen a Juan, pues qué importante es escuchar, ¿verdad? Porque Dios nos habla de muchas maneras, ¿no? Y nosotros tenemos que saber escuchar, y nos habla pues a través de la Sagrada Escritura, a través de un buen libro, a través de las homilías en la Santa Misa. Nos habla de un buen consejo, de un buen director espiritual, ¿no? Nos habla a través de nuestros padres, ¿no?, papá, mamá, que nos van orientando. O sea, Dios se vale de muchas maneras para hacernos llegar su voz, y nosotros debemos estar atentos.
Cuando estos dos discípulos oyen a Juan y se ponen a seguir a Jesús, Jesús se detiene, se voltea y le pregunta: ¿qué buscáis? Eso también nos pregunta a nosotros. Nosotros que somos creyentes en Jesús, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Por qué le seguimos al Maestro? ¿Por qué decimos que yo creo en Jesús? ¿Por qué decimos que yo soy católico? ¿Por qué decimos que yo amo a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que me lleva a decir todo esto? Tenemos que preguntarnos, ¿no? Quizás estamos siguiendo a Dios por conveniencia o solamente para conseguir tal favor, tal milagro, ¿no? Y cuando Él exige un poco más, ya nos desentendemos y ya no le seguimos y ya decimos que son duras sus palabras. Seguir a Jesús no es fácil. Él no dijo: los que me siguen van a tener camino fácil. No dijo eso. Más bien dijo: renuncien a sí mismos, carguen con su cruz, ¿no? Y síganme, ¿no? Entonces, es bueno que tú y yo nos sentemos a preguntarnos lo que Jesús nos está diciendo. ¿Qué buscamos? ¿Por qué le seguimos a Él? Luego, al escuchar la respuesta, ¿no? Le preguntan: Señor, ¿dónde vives? ¿No? Ellos ya preguntan, ¿no? Hay una curiosidad en ellos. Y Jesús le dice: ven y lo veréis, ¿no? Y van y pasan casi todo un día con Él, porque dice la Escritura que eran aproximadamente ya como las 4 de la tarde. La pasan tan bien con Jesús, que cuando regresan a casa, Andrés, que tiene un hermano que se llama Simón Pedro, le cuenta con alegría, con entusiasmo, ¿no? Hemos visto al Mesías, al Dios esperado, ¿no? Al que tenía que venir, le cuenta. Tú y yo también, qué importante es que después de este encuentro personal con Jesús, también tenemos que saber transmitir con alegría las enseñanzas de Jesús, llevar a nuestros hermanos este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura el día de hoy que Andrés no solo le cuenta, sino que le anima a Pedro, ¿no? A Simón, para que vaya a donde Jesús. Andrés lo llevó a Jesús, ¿no? Lo puso delante, y cuando Jesús lo tiene delante, lo cambia de nombre, ¿no? Lo queda mirando y lo cambia de nombre. Que eso pasa cuando nos acercamos a Jesús con un corazón limpio, puros, con buenas intenciones. Jesús nos cambia la vida, nos transforma la vida, ¿no? Entonces, dejémonos tocar por Jesús, dejémonos que Él entre en nuestra vida y tratemos de conocer más sus enseñanzas para tener una vida mejor y luego gozar con Él eternamente, ¿no? ¿Te has puesto a pensar? Después de nuestra muerte, gozar con Jesús, con Dios para siempre, para toda la eternidad. Pues que el Señor nos dé esa fortaleza, nos dé esta virtud de la perseverancia para poder salvar nuestra alma y gozar con Él para siempre. Que ayudemos también a otros, animemos. Quizás nos pueden cerrar la puerta, en la espalda, nos critican, nos murmuran, qué sé yo, que te crees tú, ya te crees santurrón, que sé, etcétera, etcétera. No nos desanimemos, al contrario, sí, tenemos nuestra falta, tenemos nuestros pecados, nadie es perfecto, solo Dios, pero eso no nos puede limitar a animar a otros a que también sigan a nuestro Señor Jesucristo y puedan lograr la salvación. Que la Santísima Virgen nos siga acompañando, ¿no? Y que te animo, si puedes, deja tus intenciones en los comentarios para yo seguir encomendándolos. Que Dios te bendiga muchísimo.